Gracias, presidente. Buenos días. Ahora que tocaba el tema de las autoridades electorales, me gustaría preguntarle si coincide con esta propuesta de Morena en el sentido de renovar el Consejo Electoral o de que salgan consejeros electorales que están actualmente, particularmente el presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, quizá terminando las elecciones o después de las elecciones. Pues no me quiero meter mucho al tema. Al final siempre termina uno opinando, ¿no? Porque hay que informar mucho, informar, porque hay mucha manipulación, y más ahora. Hay que aclarar de que el presidente del INE, porque eso no lo sabe la población, y creo que uno o dos consejeros más, ya se les vence su periodo. No sé si este año o el año próximo. El año próximo. Entonces, para que no se piense de que se está en contra del presidente, ya él va a terminar, está por concluir su periodo. Eso tenerlo en cuenta. Acerca de una reforma, es lo que estamos hablando aquí, que si hace falta hay que enviar iniciativa. Por ejemplo, revisar si el número de legisladores es adecuado o es excesivo y se puede reducir. Me refiero a los llamados diputados plurinominales. Si es una reforma constitucional, que pueda también replicarse en los estados por el número de regidores, porque hay municipios en donde tienen muchísimos regidores, la verdad, ganando bastante. Hay municipios en donde cuando va a haber una elección se inscriben más candidatos a regidores que a presidentes municipales, pero mucho más en proporción, porque llegan a ganar 100, 150, hasta 200,000 pesos. Y luego unas prácticas de corrupción, donde para que le firmen al presidente, le aprueben algo, tiene que haber moche, tiene que haber soborno. Entonces también todo el presupuesto se queda en el gobierno municipal, en el gobierno del estado. Esto pasa también en los congresos locales y los órganos encargados de organizar las elecciones, que son muy costosos. Antes, como predominaba la antidemocracia, entonces tenían todos estos aparatos para simular de que se respetaba el voto. Y así era en general, en todo el gobierno, para simular de que se respetaba y se ayudaba a los adultos mayores. Había un fideicomiso, una comisión con ese propósito. Para simular de que no había monopolios, había también un organismo con ese propósito. Para simular de que había transparencia, había también un organismo para eso. Para simular de que no se violaban los derechos humanos, había también un organismo para eso, no solo uno, varios. Todo era pura simulación y todo era aparatos.
y todo era gasto corriente, como se le conoce en la administración, y ahí se consumía todo el presupuesto. Entonces, en materia electoral, no descartar el que se pueda llevar a cabo una reforma, pero no para impedir la democracia, al contrario, para que podamos establecer una auténtica democracia y que se tenga confianza. Yo hasta hace poco ya sabía quiénes iban a quedar en los organismos electorales. Me refiero al tiempo en que estuvimos en oposición, porque se ponían de acuerdo. Un día estaba yo en el norte de Veracruz y se iba a elegir al Consejo del Tribunal Electoral. Y por anticipado, hasta lo grabé en un video, hay constancia de lo que les estoy diciendo. Adelanté de que 4 iban a ser de un partido y 3 de otro. Y así sucedió. Y uno para, como se les llamaba antes a los partidos paraestatales o paleros, que ahora ya es más común. Entonces, si hace falta para que haya democracia, adelante. Consignas del presidente, como era antes, de que llamaban al presidente del Instituto Electoral, a veces ni siquiera el presidente, el secretario de Gobernación. Y ya le daban la orden. ¿Quién puede ser candidato, quién no? Así era, así era. ¿Quién puede tener registro para un partido político, quién no? Nada más que pues no voy a estar yo hablando de esos temas en estos tiempos, pero ustedes sí pueden hacer la investigación. Ustedes son mirones profesionales. ¿Considera que esta eventual reforma debería incluir una renovación total del Consejo del INE, independientemente de que varios de ellos ya concluyan su periodo, y posiblemente achicar el organismo administrativamente? Sí, todo lo que ayude a que haya democracia, que no haya simulación, que no haya injerencia de grupos de intereses creados, del poder político y del poder económico, que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente, pero realmente independiente. Actualmente no lo es. Yo no tengo confianza. Yo le tengo confianza al pueblo. Lo que pasó en el 18 fue por el pueblo, que la gente salió a votar y a cuidar el voto. Pero yo he padecido de los de arriba, los padecí mucho. Nos robaron la presidencia. Se prestaron al fraude, no veían nada. Entonces, ojalá y las cosas cambien, mejoren, pero depende mucho una elección de la gente, del pueblo. Lo que decía el cura Hidalgo, y lo repetía el presidente Juárez,
El pueblo que quiere ser libre lo será. De una elección lo que cuenta es que la gente participe y cuide del voto. Eso es lo más importante. ¿Confiar a los de arriba? No. Sí, nos consta de cómo si nuestros adversarios tenían 50 votos, le agregaban un 0. Además, luego se modernizaron y lo hacían con algoritmos en computación. ¿Y quiénes ejecutaban esos fraudes? Los de arriba. Había fraude en la casilla, pero también arriba. Entonces, si es para que se mejore la democracia y también se logre ahorrar, pues no está mal. El que se vaya perfeccionando la democracia, se vaya mejorando la democracia. Ese es el tema. Pero sí, para que quede claro, no son buenos los antecedentes de quienes están ahora. Los que están llegando, pues apenas están demostrando, pero los que ya vienen de tiempo atrás, esos tuvieron que ver con la elección que está ahora en la Fiscalía, la de los sobornos, que recibieron dinero para las campañas, lo que declaró el anterior director de Pemex, que estaba de finanzas durante la campaña del presidente Peña y que recibieron dinero del extranjero. ¿Quiénes eran las autoridades electorales entonces? Pues los mismos de ahora. ¿Que no hay ahora juicios abiertos sobre eso? Incluso legisladores que recibieron dinero para aprobar la reforma energética. O sea, ahora resulta de que ya se olvidó todo eso. ¿Cómo justifican eso? ¿Cómo es que demandamos en ese tiempo de que se habían excedido en el uso del dinero? Porque no es que no se haya denunciado, que me podrían decir, pero si ustedes no denunciaron, se quedaron callados. No, presentamos nuestra denuncia y resolvieron de que no. Me acuerdo que hasta comentaron, porque nos acusaron a nosotros de haber superado el gasto de campaña, no al presidente Peña siendo candidato. Entonces hasta comentaron estos consejeros así de manera coloquial, es que les faltó tener buenos contadores, no tenían, o sea, nosotros, buena administración, y los otros sí tenían buenos contadores, buenos administradores. Pasa el tiempo y ya queda todo al descubierto de que hubo dinero del extranjero y que obviamente se superó el gasto de campaña. Entonces, los mismos ahora
hablando, ¿no?, de que están siendo presionados. Es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza a gritar, ¿no?, al ladrón, al ladrón, al ladrón. Ya para que el Reforma tenga todos los datos, ¿eh? O sea, hay que conste que si hablo del tema es porque tú me lo preguntas. Es culpa del Reforma. Gracias, presidente. Precisamente. Pero no tuya. Para continuar con el tema electoral, precisamente, y hablando de consejeros, el día de ayer el candidato Félix Salgado Macedonio decía que va a buscar las casas de los consejeros que voten en contra de validar su candidatura. También decía en días anteriores que si él no está en la boleta no va a haber elecciones en Guerrero. ¿Qué opina de estos comentarios? Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica. Esa es la recomendación. O sea, no a la violencia. Nosotros, todos estos personajes, incluidos los intelectuales orgánicos, los abajo firmantes, todos nos han dañado, y lo peor, han dañado al país, porque han avalado fraudes electorales. Y nuestra respuesta siempre ha sido pacífica, nada de violencia. ¿Es adecuado hacer este tipo de amagos, presidente? Yo siento que el derecho, pues, a defender la democracia tiene que darse en el marco de la legalidad y de manera pacífica. Eso es mi punto de vista. ¿No considera que este tipo de comentarios crispan el ambiente electoral? Ah, sí, pero crispan el ambiente electoral también los que hacen fraude. O sea, no estoy justificando, nada más, ¿por qué no se ve el asunto de manera integral, no solo una parte? Porque pues ahorita se rasgan las vestiduras diciendo, ay, qué barbaridad, esto es violencia. Sí, está mal, no se debe eso de presentar. ¿Y qué? Los fraudes o el querer impedir por consigna de que no participe un candidato, ¿por qué no dejarle al pueblo que decida? ¿Que eso no es también un agravio? ¿No es un atentado a la democracia? No estoy justificando lo otro de ninguna manera. Además, nunca nosotros hemos recurrido a la violencia. ¿Considera que si no se le da la candidatura a Félix Salgado sería por consigna? Claro que hay intereses creados en este caso y en otros. Imagínense, que conste que ustedes lo están planteando, cómo porque no comprobó gasto de precampaña, 120,000 pesos, 130,000, 150,000 pesos. Para empezar, ese partido, Morena, no tuvo, según me informan, precandidatos. Bueno, hubieron miles de precandidatos para llevar la administración, las cuentas y todo. Entonces, el argumento de ellos es, a ver, no había precandidatos. Pero bueno, se dice, no comprobó 130,000, 140,000 pesos.
que no se puede poner una sanción que no sea quitarle el derecho a participar. ¿Cuándo han hecho eso? ¿Cuándo? Hablando en plata. Por eso el tribunal resuelve, pues sanciónenlo, pero no le quiten el derecho de participar y que sea el pueblo el que decida si es mal candidato, mal ciudadano. A ver, que el pueblo sancione y que el pueblo diga, el pueblo de Guerrero, no por consigna. ¿Por qué defiendo yo también esto? Porque era lo que me hicieron, me desaforaron, guardadas las proporciones, pero es lo mismo. Desde Los Pinos dijeron, no va. Y me inventaron de que ya había violado un amparo, porque estábamos construyendo un camino para comunicar a un hospital, el ABC. Ahora que dicen que estamos en contra de los médicos privados, estábamos construyendo el acceso y de ahí habla el presidente, que es una vergüenza, con el presidente de la Corte en ese entonces y con el procurador, y me presentan la denuncia o el juicio de desafuero, quitarme del cargo. Pero no era quitarme del cargo, era que yo apareciera con antecedentes penales, porque tenía que ir a la cárcel y tenía yo que enfrentar un proceso judicial para que mi nombre no apareciera en la boleta del 2006. Eso fue. ¿Quién me sacó adelante? El pueblo, porque el pueblo es mucha pieza. Por eso nunca voy a olvidar esa lección, esa y muchas otras. ¿Y qué voy a estar confiando yo en medios de comunicación, en grupos de intereses creados, políticos o económicos, financieros? No, lo que diga mi dedito. Yo confío en el pueblo, pues él es el que me ha salvado siempre. Y por eso ahora que estoy por mandato del pueblo, gobernando el país, voy siempre a atender al pueblo y no le voy a fallar nunca al pueblo. Entonces, tú llevas este asunto a ese terreno, hay que esperar que las instancias legales, aún con todo, resuelvan lo que se considere, pero sí, a ver, no puede haber actitudes, no se pueden presentar actitudes prepotentes. ¿Cómo? A ver, te quitamos la candidatura. Les puedo contar muchísimas cosas de esto, de los fraudes electorales. Les voy a contar una, me va a llevar tiempo, pero ayuda. Tiene que ver con Líbano Sáenz, que ahora está muy activo. Buena persona, pero pues él pues siempre estuvo, ¿no?, en el gobierno anterior o los gobiernos anteriores. Entonces nos toca enfrentar la elección
de gobernador de Zacatecas. Candidato nuestro, Ricardo Monreal, que pertenecía a un partido, tenía el apoyo de los zacatecanos, pero había consigna de Los Pinos de que por ningún motivo fuera candidato Ricardo Monreal. Esto fue como en 1998. Está bien platicarlo por los jóvenes, porque yo siempre estoy pensando que como estos nuestros adversarios, los conservadores, no quieren que eso se recuerde, y como hubo mucha oscuridad durante el periodo neoliberal, no se hablaba de esto, pues ahora hay que estar recordando. Entonces, no quería Zedillo, que era el presidente, que Monreal fuese candidato. Entonces, nos busca y nos dice: es una injusticia, yo, si me aceptan, soy candidato de ustedes. Nosotros estábamos empezando y en Zacatecas teníamos muy poca presencia, porque ahí dominaba por completo un partido. No se movía ni una hoja del árbol de la política sin ese partido. Entonces, analizamos, venía Monreal de ser dirigente campesino, su papá también de la CNC, y dijimos: va, Ricardo Monreal. Apenas lo saben en Los Pinos, me mandan el expediente de Monreal, que querían pues ayudarme para que yo no me fuese a meter en un lío postulando a un candidato con malos antecedentes. Un expediente así, donde lo acusaban de vínculos con el narcotráfico, supuestamente. Esa era la nota. Entonces me metí toda una noche a leer el expediente y no había nada, nada. Creo que tiene 14 hermanos y uno de ellos tenía una acusación de que se había robado un caballo. Eso era todo. Uno de los hermanos. Entonces, cuando termino de leer el expediente, pues aquí no hay nada. Y ahí sí aplica aquello de que lo que no es bueno para ustedes puede ser bueno para nosotros, ¿no? Y lanzamos a Monreal. El pueblo de Zacatecas lo apoya, va adelante, estamos haciendo encuestas y adelante, y adelante, y adelante, adelante. Viene la elección, ya para no hacerla larga, pero es una historia muy interesante. Nada más para cerrar ese tema, sí, presidente. Nada más, déjame, es que es importantísimo. Resulta que el día de la elección nosotros estábamos seguros de que se iba a ganar. Es que esto tiene que ver también con los medios, es el poder y los medios y la democracia en México. Todo esto ayuda a entender lo que pasa ahora. Y en la elección voy yo allá a Zacatecas, hacemos un recorrido por las casillas y todo bien, casi seguro de que ganábamos. Entonces empiezan a cerrar las casillas a las 6 y entonces viene una persona, un ciudadano, que había captado unas conversaciones, se las había grabado, conversaciones de gobernación con el gobernador de Zacatecas. Entre las conversaciones
había una del subsecretario Emilio Gamboa con el gobernador, en donde están dando la instrucción de cambiar el resultado grabado. Es el momento de actuar, un poco lo que hicieron en el 2006. ¿Se acuerdan las llamadas de la maestra Elbester? Que ojalá y la maestra nos ayude y nos diga cómo fue eso. Las llamadas de Cerizola, con el que ahora es, que fue gobernador de Tamaulipas y está detenido, señor Hernández. Esas llamadas, lo mismo, exactamente. Entonces, estaba ahí Ricardo, pues se puso preocupado, porque ya venía el operativo. En ese mismo tiempo, las televisoras dan el adelanto y salen los famosos de la televisión, de la tele, diciendo en las elecciones de Zacatecas empate técnico. Todo indica de que va a haber que hay empate técnico. Todavía no se puede decir nada. Claro, era para preparar las cosas, ¿no? Pero ya la salida era empate técnico. De ahí le hablé del hotel donde estaba a Líbano, que era secretario particular. Le digo, dile al presidente que tenemos estas grabaciones, que si no respetan el voto y hacen el fraude, primero no me voy a ir de Zacatecas, aquí me voy a quedar, y lo segundo es que voy a bajar ahora y le voy a dar a conocer las grabaciones. Entonces dile que se actúe, porque tengo grabaciones del secretario de Gobernación, del subsecretario, del gobernador, y que pregunte a Emilio, o tú pregúntale a Emilio Gamboa si habló a tal hora o no con el gobernador y que si no le dijo esto. Entonces, no, pues déjame ver, le voy a consultar al presidente. Bueno, pues yo espero. Y al rato la llamada de regreso, como a la media hora. Que tengas confianza. No, pues sí tengo confianza, pero yo lo que quiero es que se respete el voto. Que tengas confianza. No, porque después supe que estaba él pensando de que hasta a él lo estaban grabando, ¿no? Que además las grabaciones nos llegaron por un ciudadano. Entonces no quería hablar, nada más que tengas confianza. No, si no me aseguran de que se va a respetar el voto, salgo a dar a conocer la información. Que tengas confianza. No, que veas la televisión. Bueno, está bien, te hablo, cualquier cosa. Y en efecto, a los 5 minutos en la televisión, triunfo irreversible de Ricardo Monreal. Esto que les estoy contando, ¿sí?, es lo que sucedía y sigue pasando. Entonces, no al fraude electoral.
Si nosotros padecimos eso, nosotros no vamos, nunca, jamás. Sería traición actuar para favorecer a alguien haciendo fraude. Entonces, en estas elecciones todos a cuidar que se respeten los votos y a cuidar los procedimientos. Está también el caso de Iztapalapa, en donde arriba se decidió quitar a la candidata Clara Brugada, que ahora es la alcaldesa de Iztapalapa. La quitaron porque hicieron un enjuague arriba para ayudar a una señora que su esposo era muy influyente. ¿Quiénes? Estas autoridades electorales. Entonces, lo mejor es que todos respetemos la ley, todos cuidemos de que haya democracia, que tomemos en cuenta al pueblo, que sea el pueblo el que decida. Sufragio efectivo es voto efectivo, que efectivamente el pueblo decida quién debe de gobernar y que no haya violencia, ni física ni verbal, que haya respeto. Eso es todo, pero que no se quiera descalificar a la mala a nadie. ¿Sería excesivo, incorrecto que no se le diera la candidatura a Félix Salgado? Eso lo tiene que decidir el tribunal. Eso lo va a decidir el tribunal. Pero tú me estás preguntando y la gente está escuchando y se va a dar, se va a hacer, o cada quien va a tener un criterio sobre este asunto. O sea, si por un supuesto delito de no justificar 130,000 pesos, ¿no? Se puede decir, el abogado ortodoxo, ¿no? La ley es la ley, lo que decían antes. Y aunque se trate de un peso, no debe de haber tolerancia. Primero ver si sucedieron las cosas, ¿no? Y luego no utilizar esos pretextos, esas excusas, no fabricar delitos. ¿Y dónde está la Constitución? El derecho que tenemos a votar, a ser votados. ¿Dónde queda ese derecho que es supremo? Y el derecho del pueblo, que es el soberano, a elegir a su autoridad. Si se tratara de un asunto grave, y además probado. Ahora, en este caso en particular, también para no ocultar nada, si está acusado de acoso sexual, ¿sí?, que tampoco hay un proceso. Y violación también. Sí, de violación. Que al no haber elementos sobre este caso se traslada la presunta violación a otro delito. Pues no se puede. Entonces, que sea el pueblo el que decida, y los del tribunal y los del consejo, nada más que
que actúen como auténticos jueces, que piensen en la democracia, que piensen en el interés general, no en los intereses de grupo, no qué va a decir Krause, qué va a decir Aguilar Camín, qué va a decir Claudio X González, o sea, qué van a decir los conservadores. No, ellos son autónomos, los consejeros, que actúen de acuerdo a lo que les dicte su conciencia. Nosotros jamás vamos a amenazar a nadie, ni vamos a estar presionando a nadie. Son libres. Prohibido prohibir. Pero ya hacer a un lado la hipocresía, porque la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Y si piensan que tratando este tema aquí, que yo me meta, porque algunos pueden estar diciendo, no se mete en eso, le afecta. No, siempre me he metido, aunque me afecte. Gracias, presidente. O sea, cuando se trata de principios, cuando se trata de defender la democracia, cuando se trata de desenmascarar a hipócritas, siempre he dado mi punto de vista y no me importa lo políticamente correcto.